Y comenzar ya. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Son las 7:30 y creo que es un buen momento. Bueno, quería disculparme, es la primera vez que me grabo en vídeo, o sea que no sé muy bien cómo quedará. He escrito bastante en unas páginas y sé que soy consciente de que voy a leer. No estaré leyendo todo el rato, pero soy consciente de que voy a leer porque hay algunos temas que es mejor que los lea tal como los he escrito para que todos los entendamos mejor, y sobre todo lo he hecho para mantener el hilo de esta conversación, porque me conozco y sé que a veces me pongo a hablar y se me va para un lado, luego para el otro, y bueno, así ordeno un poco el pensamiento y es posible que salga un poco mejor. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, buenas tardes, comienzo, ¿vale? En plural me han comentado, me han dicho que por favor hiciera este turno de preguntas y respuestas. Si os parece bien, un poco más adelante iré atendiendo las consultas a través del chat. Sí que es verdad que igual la hora de entrada no, pero un poco más cuando vaya más avanzada, pues sí. Me pidieron que comentara un poco esta situación que estamos viviendo. Yo agradezco la oportunidad y también agradezco pues que Plural esté ahí, remando, apoyando y dando voz a otras opiniones diferentes quizá a las que estamos escuchando tanto estos días. Yo soy Cristina Fenoy, veterinaria, homeópata y una eterna estudiosa de la nueva medicina del Dr. Hammer. Soy socia de Plural 21 hace ya unos cuantos años, lo suficientes como para conocer su espíritu libre, independiente y combativo. Me asocié porque quería tener conocimientos profundos sobre algunos temas que se exponían en la asociación. En esta asociación hice un curso bastante extenso acerca de la nueva medicina del Dr. Hammer. Y tengo que agradecer a esos 2 años de estudio, tengo que agradecerlos sinceramente, y también al profesor excelente, porque me abrieron los ojos y el entendimiento de lo que es la vida, la enfermedad y la muerte, y sobre todo conocer el proceso de las enfermedades, del por qué se producen, que para mí era un tema que siempre me inquietaba, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasan estas cosas, ¿no? ¿Por qué enfermamos? ¿Por qué enferman los animales? Algún origen tiene que haber, ¿no? Y la verdad es que esta medicina a mí me acercó muchísimo a este entendimiento. Desde que la estudié y la conocí, pues ahora la aplico día a día en la consulta. La aplico día a día y intento entender exactamente todos los motivos por los que los animales enferman. A veces los entiendo, a veces no, porque a veces es difícil saber un poco la etiología, el origen y conocer la historia completa o qué es lo que sienten los animales, pero muchas veces sí, y me ayuda muchísimo para conocerlos mejor y saber el proceso en el que están y qué situación están viviendo. Y gracias a este entendimiento pues consigo hablar con sus propietarios y con las personas que cuidan a las mascotas y que las quieren, que ellos también entiendan que hay situaciones que los animales les pueden parecer difíciles de resolver y que podemos echarles una mano, a veces modificando el entorno en el que están viviendo, ¿no? Porque a veces modificando algunas actitudes o el entorno solucionamos muchas situaciones. Plural también me ha acercado a otros temas, unos me han gustado más, otros quizá no tanto, pero reconozco que su acción y su actividad es importantísima, seguir estando atentos a un medio libre en el que podamos hablar sin censura. Yo os animo encarecidamente a que os asociéis, porque es muy importante que existan asociaciones de este tipo, libres e independientes. Y vamos allá. Bueno, todos los que me conocen de siempre, o lo poco que me conocen, acaban siempre diciendo que yo todo lo comparo con los animales. Será seguramente de formación profesional. Para mí siempre ha sido más fácil entenderlos a ellos
que entender a otras personas e incluso que a mí misma. A través de ellos he aprendido tanto que creo que esos ejemplos ayudan a entender a los demás y las situaciones que vivimos. Al fin y al cabo todos somos mamíferos. Hay una básica y fundamental de la que deberíamos aprender todos, y es que ellos viven el presente, viven el día a día al día de una manera pasmosa y poderosa. Claro que hacen conflictos, que pueden ser graves, complicados, porque a veces tienen que vivir situaciones muy complicadas, durante temporadas largas o cortas, y claro que tienen recuerdos de traumas grabadas en su inconsciente, que a veces producen respuestas automáticas que no entendemos, pero su forma de vivir el momento es apasionante, su forma de resolver a veces es increíble y a veces hasta brutal. Esta mañana escuchaba a un psicólogo en la radio que explicaba que durante estos días es normal sentir angustia, inquietud, miedo, rabia, indignación. Explica que son emociones primarias, vamos, de esas que tenemos todos, emociones primarias, hasta nuestras mascotas. Su recomendación justamente era la de tratar de vivir el presente, no proyectarnos al futuro, porque genera angustia y miedo. La inquietud y el miedo, y transcribo tal y como él lo ha dicho. Aceptación es la palabra mágica que permite transformarse. Hablaba, por supuesto, de miedo, inquietud, ansiedad, sensación de soledad. Soledad, esta palabra, bueno, de la que hablaremos en varias ocasiones a lo largo de la charla. Las emociones primarias existen por algo. El miedo existe porque nos ayuda a protegernos y a sobrevivir, porque nos alerta de un peligro frente al cual debemos actuar de alguna manera. La sensación de soledad nos aflige, porque como mamíferos que somos, sabemos que la protección de la manada es muy importante. Esta convocatoria se llama Las 5 leyes biológicas y el confinamiento explicado a través de los animales. Voy a tratar de explicar a través de mi experiencia qué programas biológicos se inician en una situación así. En una situación de alarma y de confinamiento. He tratado animales en situaciones parecidas. Y me atrevería a decir que en situaciones mucho peores que estas. Y por favor, no estoy hablando ni criticando las protectoras que hacen una labor increíble, maravillosa. No la critico. Lo que sí que digo es que por su situación, en ocasiones los animales están confinados, que justamente es como nos encontramos ahora. Por eso hago esta referencia. Yo explicaré casos que he visto y he tratado, y cada uno que haga su propia interpretación y extrapolación a lo que cada uno está viviendo. Y voy a comenzar con uno de los programas biológicos que se desarrollan cuando aparece amenaza en el territorio. La amenaza en el territorio genera una enfermedad denominada en veterinaria, en la medicina veterinaria, como tos de las perreras. Esta enfermedad se conoce así, tos de las perreras. Se caracteriza porque los perros muestran síntomas de tos seca. Se trata de una traqueobronquitis y así voy a leer directamente cómo se define en la Facultad de Veterinaria. Y dice así: una infección muy contagiosa que se produce en lugares donde hay concentración de perros y cursa con síntomas respiratorios. La tos de las perreras es una patología de carácter vírico altamente contagiosa que acostumbra a producirse por el virus de la parainfluencia o del adenovirus canino tipo 2, agentes que debilitan el tracto respiratorio y como consecuencia facilitan las entradas de bacterias oportunistas como la bordetela, produciendo una infección bacteriana y empeorando el estado clínico del animal. No obstante, sigue explicando que también hay otros virus como el herpes virus y el causante del moquillo que también produce síntomas parecidos. De esta forma vemos que esta patología afecta directamente al sistema respiratorio, produciendo en él una infección que puede ser más o menos grave en función de los agentes que actúen.
Y sigue explicando que esta enfermedad cursa con una tos seca, ronca, irritante, en la que a veces hay una expectoración, que parece como un pequeño vómito, como que eliminan un cuerpo extraño. Bueno, una tos seca, fuerte, ronca, constante. Y que en los casos más avanzados puede aparecer una neumonía que complica la situación. Muy bien. Y dicen, por supuesto, que los animales que están expuestos a condiciones más estresantes se producen normalmente más neumonías. Bueno, así es como se explica, sin más. Y no es por nada, pero el proceso es muy parecido a los síntomas que se describen en la actualidad que estamos viviendo. Sin embargo, Hammer lo explica de otra manera totalmente diferente, que a mí me encaja mucho más que esta eterna teoría infecciosa, porque las situaciones que vivimos y cómo nos adaptamos y resistimos a ellas son las que pueden producir efectivamente síntomas y enfermedades. Hammer explica que todo programa o enfermedad tiene un sentido biológico. Esta es la base. Las cosas no pasan por nada. Ocurren porque es necesario que nuestro cuerpo reaccione frente a situaciones en las que tiene que reaccionar. Eso significa sentido biológico. Hay una respuesta orgánica que ayuda en el proceso según en el que se encuentra. Ayuda a los sistemas a proveer de más nutrientes y energía si lo necesita, para huir, atacar, reproducirse, cazar, proveerse de alimentos, etc. Un sentido biológico de pura supervivencia propia y de la especie. Así pues, si por ejemplo yo soy un conejo que salgo de mi madriguera para alimentarme, he de estar muy atento a cualquier ruido o situación que me alerte de algún depredador. Y si es así, salir corriendo con mucha velocidad, rápidamente, con cierta destreza, para llegar a la madriguera antes de que me cace y me devore. Así pues, cada vez que el conejo sale de la madriguera para alimentarse, cosa que hace varios momentos al día, pues se inicia un programa de supervivencia, un programa biológico de supervivencia. Esto, que es una situación que es normal, y el conejo lo hace cada día, y cada día sale, y cada día se inicia este programa, como es algo cotidiano, lo que simplemente se activan estos sistemas de alarma y está pendiente de que no haya ningún peligro alrededor. Es un conflicto que se inicia y que se termina muy pronto y que no trae más consecuencias. Los conejos están acostumbrados, esta es su vida, ¿vale? Pero imaginemos por un momento que se altera, es decir, imaginemos que de repente en el territorio en el que viven los conejos aparecen mucho más zorros, por lo que sea. Pues lógicamente hay muchas más amenazas en el entorno, y hay muchas más amenazas que le están provocando un estrés, una ansiedad, una situación de alarma mayor, y esto sí que podría producir enfermedades o patologías en estos conejos. Así pues, esto es un simple ejemplo. Mi intención en esta charla no es dar una clase más magistral del Dr. Hammer al completo, ni mucho menos, y explicar al 100% cómo funciona esta nueva medicina. Sí, hacer un breve resumen de lo que creo más interesante o más importante. Que me ha salido una alerta en el sistema. Bueno, alerta. En fin, bueno, así de modo resumido, la primera ley define que se inicia un programa biológico y qué efectos produce y dónde del organismo. La segunda ley de Hammer define el proceso completo de enfermedad, desde que se inicia hasta que se termina. La tercera ley desarrolla los diferentes tipos de enfermedad y sus efectos en las diferentes partes del cuerpo. La cuarta profundiza en la solución de los conflictos. Y la quinta, que a mí me encanta, es la quinta esencia, y después detallaremos un poco más. Si os fijáis,
Creo que hay problemas en la conexión. Bueno, si os fijáis en la pantalla, podéis ver en la parte superior el proceso biológico especial sensato, denominado como sensato, ¿vale? Este es el proceso completo desde que se inicia hasta que finaliza un programa biológico. El proceso 100% que define pues prácticamente todas las patologías que podemos encontrarnos. Fijaros que hay una primera fase de normotonía, digámoslo así, de día y noche, y hay un triangulito que se llama DHS, que es el inicio de un programa biológico. Se define como una situación, un DHS es una situación vivida con dificultad, dramática y en soledad. Este programa biológico se activa siempre en 3 niveles: la psique, en el cerebro y en el órgano correspondiente. Una situación que la definen, como veis, como inesperada, súbita y aguda, dramática y vivida en soledad. Esta situación dispara un programa biológico que determinará qué patologías, qué síntomas podemos encontrar o en la fase activa o en la fase de solución, en función de cómo se vea. Gracias que me decís que sí, que parece que se ve bien, aunque a ratitos se corta. Bueno, vamos a continuar. Con lo cual, el DHS, el conflicto biológico, determina la localización de dónde va a ocurrir cada programa biológico, tanto en el cerebro como en el órgano correspondiente. El desarrollo y evolución del programa biológico, desde que se activa hasta que se resuelve, se desarrolla igualmente en 3 niveles: psique, cerebro y órgano correspondiente. Volviendo al ejemplo de la tos de las perreras. Si un perro se encuentra encerrado en una jaula y no puede salir, y no es su territorio, lógicamente se activa un programa biológico de supervivencia que le ayuda a sobrevivir a esa situación de amenaza y peligro. Recordemos que el miedo es una reacción primaria que se activa de forma automática, no consciente. No es que yo quiera activarlo, es que se activa solo. Y nos pone en alerta sobre una situación que es peligrosa, sobre la que debemos actuar. Y por ello se activan los sistemas que hacen que podamos actuar, o huir o atacar. En cuestión de segundos tenemos que decidir qué hacemos, si nos vamos corriendo o si atacamos fieramente. El perro, que no se encuentra en su territorio, se puede encontrar rodeado de otros perros que no conoce, que puede considerar amigos o enemigos, no sabe. Al estar enjaulado, si aparece un peligro, no puede escapar y tampoco puede atacar. De vez en cuando aparecen personas que le dan de comer, pero no las conoce, no sabe si puede confiar en ellas. Es posible que haya tormentas, ruidos en la zona, situaciones que le generan miedo. Esto es una situación de amenaza constante. Así pues, aparece inquietud, nerviosismo, puede caminar de un lado al otro del recinto, apenas come, duerme mucho menos de lo que haría un perro normal. Es posible que muestre cierta agresividad, que ladre, que intente marcar o que se esconda en alguna esquina de manera amenazante. Hago un pequeño receso porque me dicen que resuma el diagrama que hay arriba. Bueno, el diagrama que hay arriba, como veis, hay partes azules y rojas. No quería explicarlo 100% porque tiene algunas cosas que son igual algo complicadas. Un DHS, conflicto vivido en soledad, de forma súbita y difícil, una situación complicada, y esto activa el sistema de alarma. ¿Qué significa? Pues el perro de repente aparece en la jaula, ¿vale?, en un entorno desconocido. Se activa el sistema nervioso simpático, ¿vale?, que es el que nos mantiene activos, y se programan una serie de acciones en todo el cuerpo que lo que hace es que nos mantengan activos, alertas de cualquier situación.
Esta es la actividad conflictual, la parte azul, que como veis hay pues mucha actividad en el sistema nervioso simpático, ¿vale? Estamos alertas. En esta tabla aparece otro triangulito que pone CL, que es lo que se llama la conflictolisis, que es cuando termina el conflicto y finaliza. Hay dos fases que se llaman de fase de posconflictolisis, que es la fase de solución, en la que hay una primera fase de vagotonía, que es la parte roja, en la que el animal ha resuelto su conflicto, por fin, se relaja, está tranquilo, se podría decir que está feliz, aunque está recuperándose de ese proceso de hiperactividad. ¿Veis que hay una flechita azul que tira hacia arriba, como una acción súper rápida, fuerte de simpaticotonía, ¿vale? Que es lo que se llama la crisis epileptoide, que es como una crisis de reacción, de expulsión, de liberación de tensión que se produce en el cuerpo después de esta primera fase de vagotonía, y por fin una segunda fase de vagotonía en la que el cuerpo termina de restaurar, de regenerar, de recolocarse, de descanso, y luego vuelven las pequeñas ondas azules y rojas de normotonía de la vida cotidiana, noche y día. ¿De acuerdo? Bueno, está un poco así explicado de aquella manera, pero continúo, ¿vale? Si tenéis alguna otra cuestión ya me iréis diciendo y ya me iré fijando, ¿vale? Entonces, Hammer, en el estudio de la medicina biológica, explica concretamente que el miedo en el territorio inicia este programa biológico específico. ¿Y qué es lo que hace? Vamos a resumirlo, pero ¿qué es lo que hace? Efectivamente, se disparan diferentes sistemas de alarma en el individuo, activando el sistema nervioso simpático. ¿Para qué? Ya lo hemos dicho, para salir huyendo o para defendernos, porque hay un peligro en el territorio. Se activa diferentes centros, vamos a estar más activos, más alertas, atentos a cualquier cambio, a cualquier ruido. Estamos buscando soluciones. Pero también se activa nuestro organismo en sí y alguna parte en concreto, un órgano en concreto o algún conjunto de órganos. En este caso de amenaza en el territorio, ¿qué es lo que puede hacer nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo tiene que prepararse para esa huida o defensa. Pues lo que hace es activar y preparar sus músculos. Nuestros músculos, que tienen que estar fuertes y en cierta tensión para poder correr más rápido o atacar más fieramente. Estos músculos van a necesitar un aporte extra de energía. Y para tener este aporte extra de energía, necesitamos más oxígeno. Recordemos que el oxígeno es importantísimo porque es el que nos permite transformar células. Este proceso se efectúa en las mitocondrias a través de unas reacciones químicas. La glucosa junto con el oxígeno, bueno, y otros elementos generan moléculas de ATP, que son las moléculas que dan energía y que se transfieren a los músculos para que tengan esa energía y esa fortaleza, esa fuerza para poder reaccionar. Bien, ¿y cómo conseguimos que nuestras células tengan un mayor aporte de oxígeno? Pues necesitamos un mayor aporte extra a través de la respiración, de la inspiración, pero necesitamos que esta inspiración sea incluso más efectiva. ¿Cómo lo hacemos? Pues nuestro cuerpo, que es sabio, y este programa biológico fantástico, lo que hace es iniciar una ligera ulceración del epitelio de los bronquios, para hacer que el bronquio tenga una mayor luz, que el tubo por el que pasa el aire tenga un mayor diámetro y que entre más cantidad de aire en cada inspiración. De esa manera conseguimos un mayor aporte de oxígeno y una llegada de más oxígeno
a los alvéolos pulmonares, a los pulmones. Y de aquí que se distribuya al resto del cuerpo. Con lo cual, este programa tiene un sentido biológico de supervivencia, tiene un sentido que se explica tal cual. Si yo tengo una amenaza, necesito más oxígeno, yo permito que llegue más oxígeno a los pulmones y que de los pulmones se distribuya al resto del cuerpo. El oxígeno para que llegue a las células que lo necesitan. Todo esto, que tiene sentido biológico, desde luego, lo que implica es, bueno, que podremos salir corriendo, que podremos huir o que podremos atacar. Lo que es importante es que a más dura esta situación de alarma, los síntomas se pueden llegar a cronificar y la solución del conflicto al final puede ser más dura. Es decir, cuando se resuelve el miedo y la situación de alarma y nos relajamos, el cuerpo comienza a restaurar ese epitelio bronquial para dejarlo como estaba y volver a una normalidad. El tejido del epitelio no puede quedarse con un grosor menor porque no lo necesitamos. Lo que necesitamos es que el órgano esté perfecto y entonces lo restauramos. En el proceso de restauración se genera un poco de flema, se genera inflamación, las células se van regenerando. Es posible que haya, pues con esta inflamación y esta flema, pues es posible que haya tos, porque lógicamente la tos va a ayudar a eliminar esa flema. Y lo que aparece también es mucho cansancio, el animal necesita dormir. ¿Por qué? Porque en las horas de sueño se reponen los tejidos y las células se regeneran, necesita muy buenos alimentos. Bueno, tiene que estar tranquilo. ¿Qué ocurre? Si por lo que sea hay otra vez en ese momento en el que hay ese proceso de vagotonía, pues si por lo que sea se activan de nuevo estos sistemas de alarma, pues bueno, se puede reiniciar el proceso. Que esto en nuestro caso, en el caso de las personas, claro, si tenemos miedo a estar enfermos, a ponernos peor de cómo estamos, pues claro, puede generar un círculo vicioso de parecer que estoy mejor, pero uy no, que estoy tosiendo, estoy peor, a ver si me voy a poner más malo. Bueno, hay un círculo vicioso ahí con el que es muy importante conocer los síntomas en cada una de las fases, porque así, si yo me veo que estoy en una fase de solución, pues me quedo tranquila y digo, vale, no, estoy resolviendo, no me estoy poniendo peor, estoy resolviendo, voy a acompañar esta solución para estar mejor. La gravedad pues del proceso depende de cómo cada uno encare la situación, depende del nivel de tensión y miedo con el que cada uno la viva. Por esa razón se pueden observar cuadros pues unas veces más simples y otras veces más complicadas. No solo es el supuesto agente patógeno X, estamos viviendo una situación que genera en sí mismo este propio programa biológico que acabo de describir. Ya estamos sintiendo esa amenaza, la estamos percibiendo. Pongamos el caso de que el perro, que bien, encuentra un nuevo hogar. Pues este problema se resuelve de golpe, más o menos, porque este nuevo hogar es un nuevo territorio, puede haber sensación de alarma, pero bueno, con los días lo normal es que el perro pues se vaya relajando y se vaya calmando. Depende de lo grave que haya sido esta situación para el perro y depende de lo que haya durado su conflicto, pues esa recuperación puede ser más o menos larga. La fase de solución, como ya he comentado antes, se regenera el epitelio y en esta fase aparece inflamación en la zona, con moco, con flema, puede haber fiebre, tos productiva, mucho agotamiento. Es curioso que normalmente los que cuidan a estos perros siempre me dicen, sí, bueno, parece que duerme mucho, que tal, pero se le ve contento, se le ve bien, está tranquilo. Bueno, es que cómo está el psique, la psique, que es también donde opera el sistema, ¿no? El programa biológico, pues también es una muestra, porque si se encuentra animado y bien, aunque duerma más, aunque quizá tenga una tos,
quizá no tan ronca, pero con moco y que saca, pues eso quizás significa que está bien. Yo recuerdo en la facultad que nos decían, súper importante, cuando vemos que el perro esputa, cuando esputa es que está recuperándose. Con esta frase hacíamos muchas bromas, no voy a hacer referencias. Bueno, la tos de las perreras no solamente se produce en los perros que están en perreras, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Más que nada también porque a veces es que hay perros que viven en situaciones que son asfixiantes y pueden desarrollar esta misma enfermedad. Este ejemplo lo he incluido para poder comparar un poco lo que nos está ocurriendo a nosotros, ya que son situaciones muy similares y en el fondo somos bastante similares. Hay que tener en cuenta otros programas que también pueden ocurrir en esta situación. Y hay un programa clarísimo, al menos que yo lo veo clarísimo, que se puede producir. Y además es un programa muy importante, creo que es un programa muy importante porque este programa puede hacer que otros programas que concurren a la vez sean más difíciles de resolver o que las soluciones sean más lentas y graves. Se trata del conflicto del prófugo o refugiado. Tiene así un nombre un poco extraño, pero bueno, es el programa habla de la soledad, de la sensación de abandono, de aislamiento. Y este programa también tiene un sentido biológico de supervivencia. Cuando una persona se siente abandonada, sola, aislada, se siente como pez fuera del agua, está como desubicada. En este momento se activa un programa muy arcaico del tronco cerebral que nos ayuda a sobrevivir si nos encontramos en un medio diferente al nuestro. Si nos encontramos solos y aislados y ni siquiera sabemos cuándo podremos volver a beber agua, porque no conocemos el terreno. Por eso se activa el programa de supervivencia. Es un mecanismo de acción fisiológico complicado que no voy a explicar, solamente detallo que los riñones comienzan a trabajar más de lo normal. Comienzan a trabajar más de lo normal porque lo que intentan es acumular más agua, ya que no sabemos cuándo vamos a encontrar de nuevo. Sí, bueno, veo que hay problemillas de conexión de nuevo. Bueno, yo continúo y si hace falta, si algo se queda entrecortado y tenéis alguna duda, pues luego me preguntáis, ¿vale? Entonces, porque este programa es importante, ¿no? Estaba diciendo que, claro, los riñones acumulan muchos líquidos en el interior porque, claro, no sabemos si vamos a conseguir agua pronto o no, pues nos la guardamos, la guardamos por si acaso, ¿vale? Entonces, lo que sí que notamos es que hacemos menos pipí, la orina baja y que el agua se acumula en el interior. Esta situación tiene una respuesta biológica diseñada para que no dure demasiado. O sea, en realidad está pensado, pues es el pez que por lo que sea sale del mar y está esperando a la próxima ola que le devuelva al mar. Debería ser un programa corto o de solución corta. Pero en las ocasiones en que este programa se prolonga, pues se retienen líquidos que complican las soluciones. Y esto sin hablar de las complicaciones secundarias, ¿vale? Secundarias más o menos importantes derivadas de esta acción sobre los riñones, que están trabajando en exceso y que pueden acumularse también tóxicos aparte de líquidos. El ejemplo más gráfico ya lo hemos comentado, hemos visto ejemplos de acumulación de líquidos y esto se ve en animales que se sienten solos, que retienen líquidos. Yo lo noto mucho en clínica, que cuando los animales están reteniendo líquidos, cuando trato de curar o de tratar otras enfermedades,
pues a veces es difícil el tratamiento, porque disculpad, es que voy viendo los chats y parece que sí, se oye bien, pero se ve regular. Esta debe ser mi conexión. Bueno, lo siento. Es un poco como va. Bueno, comentaba que sí, que yo en clínica lo que veo es que es más difícil de tratar los animales que están con retención de líquidos. Es como que cuesta más que lleguen las medicaciones homeopáticas que utilizo o otros tratamientos. Es como que el cuerpo está como más colapsado, es como que los líquidos y las toxinas que se acumulan en el interior cuestan más de eliminar, y entonces restaurar los procesos es como más difícil. Bueno, ahí lo dejo. Volvemos con el tema de que las emociones primarias son y existen por algo. La sensación de soledad nos aflige, porque como mamíferos, repito, sabemos que la protección de la manada es muy importante. Y volviendo a la tos de las perreras, en los casos de animales abandonados es normal pensar que serán casos más graves. Imaginemos por un momento, por un solo instante, ese momento en el que el perro es llevado en un coche con su dueño a un lugar lejano, el dueño le hace bajar y se va. Ese animal que comienza a vagabundear con esa sensación de soledad, abandono y miedo. La sensación de soledad en nuestra sociedad es muy común. Siempre estamos rodeados de gente, siempre nos comunicamos con gente, pero con pocas personas con las que compartir, a veces ninguna. Y ahora confinados en casa, con esta sensación de alarma, los que estamos en familia quizá no vivamos esta soledad igual que las personas que viven solas. Hay otros programas, otros conflictos que pueden activarse en esta situación. Pongo algunos ejemplos, y estos no los voy a desarrollar porque si no podemos estar aquí horas. Hay quienes pueden hacer un programa de resistencia a una situación que no les gusta, incluso que les repugna. Hay personas que se preguntan a sí mismas si aguantarán esta situación, si podrán con esta situación. Esto genera conflictos de desvalorización. Hay otras personas que se preguntan si van a tener suficiente alimento. Alimento para nosotros es dinero. Alimento para un perro es alimento, es comida. Para nosotros nos referimos al dinero. Muchos nos estamos preguntando si vamos a ser capaces de pagar las facturas a final de mes. ¿Qué va a ocurrir con nuestros trabajos? Esto genera y abre otros programas biológicos, otros conflictos. Hay otros que pueden hacer conflictos de contrariedad, de identidad. Otros de tratar de poner límites, de delimitar su territorio. Bueno, hay muchos conflictos que se pueden desarrollar y cada uno podemos desarrollar unos u otros o ninguno, todo depende. Lo que está claro es que a todos nos afecta esta situación de una manera o de otra. Unos podemos mostrar intranquilidad, inquietud, algunos dormiremos menos, otros dormiremos más. Hay quien comienza a levantarse cada vez más tarde y se acuesta cada vez más tarde. Hay quienes muestran pequeños síntomas de depresión o depresiones más graves. Otros pueden mostrar estreñimiento, retención de líquidos o todo lo contrario. Hay quienes beberán más, comerán más. El caso es que puede haber irritabilidad, inquietud. Estamos un poco en alerta todos. Situaciones de ansiedad, desesperación, depresión. Y bueno, ya que estamos buscando soluciones, pues la solución definitiva, por supuesto, será cuando acabe el confinamiento. En el caso de los animales, pues dependerá de cómo haya vivido esa situación, de si ha sabido adaptarse a esa situación y no se ha resistido. A menor adaptación al medio, a menos resistencia, a mayor aceptación, menores síntomas. A veces una situación no se puede resolver en sí misma, entonces tenemos que tratar de minimizarla. Cuando no está en nuestras manos terminar o resolver, lo que tenemos que hacer es minimizar el impacto. Debemos tratar de buscar la calma y el orden en estos momentos. Y hablo de orden, ¿por qué? Porque el orden y la cotidianidad dan paz a nuestra mente consciente y la inconsciente, que esta es con la que menos sabemos jugar.
Tratar de levantarnos por la mañana a una hora temprana e iniciar una rutina de actividades en función de la situación de cada uno. Una rutina que incluya ejercicio, respiraciones, meditaciones, rezos, buena alimentación, lecturas, los que deban trabajar, acostarse a una hora temprana, no alargar la noche, no estar expuestos muchas horas a las noticias. Recordemos que los ciclos de noche y día son muy importantes porque marcan en nuestro cerebro los momentos de actividad y descanso. El descanso es básico para regenerar el cuerpo. Si nos cuesta dormir, debemos hacer lo posible por hacerlo. Si hemos hecho una rutina durante el día, pues igual nos cuesta menos. Si la televisión por la noche nos activa, pues nada de televisión, música tranquila, rezar, meditar, bebidas relajantes calientes. Debemos también hacer el esfuerzo de analizar cómo nos sentimos, analizar por qué nos sentimos de esta manera o de aquella manera. Debemos tratar de intentar entendernos y ser conscientes. Ya el mero hecho de tratar de ser consciente de cuál es nuestra situación ya es un trabajo que estamos dedicando a la minimización. Ya si somos capaces de ser conscientes de lo que nos pasa, sabremos hacer cómo tratar de resolverlo o de minimizarlo. Recordemos, y esto es importante, que pensamos que la parte consciente la podemos gestionar, más o menos. La inconsciente no. Existen alertas y avisos que se guardan en el sistema automático de respuesta. Y a veces debemos aprender a entendernos con ellos. A veces debemos enviarles mensajes o enviar mensajes sin palabras y sin la consciencia a esta inconsciencia, a estos mensajes automáticos que saltan. De esta manera podremos minimizar. Muchos de nosotros estamos meditando o rezando, respirando porque estamos vivos, respiraciones conscientes. Que no se nos olvide respirar, por favor. Una respiración consciente ayuda a la oxigenación de nuestro cuerpo, pero también da un mensaje muy claro a nuestro inconsciente: estoy vivo. Rezar y meditar es básico en el síndrome de colectores, porque nos ayuda a entender que no estamos solos y debemos confiar. Estos días deberíamos atender poco o nada a la prensa, porque nos activan los miedos. Así pues, estando en una situación de alerta, lo que debemos hacer es tratar de mitigar miedos y no cultivar un terreno propicio a una agravación si es que de repente aparecen síntomas respiratorios. Es decir, perdonad que estaba leyendo un comentario de Papi Oso. Es decir, no abonemos el terreno, tratemos de minimizar la situación de alerta y miedo en el territorio. Tratemos de hablar con nuestro inconsciente y que no se disparen las alertas automáticas. Vamos a enviar mensajes a través de acciones. Y como así, para ir finalizando, que yo creo que está bien, y como soy veterinaria y amante de los animales, volvemos a uno de los ejemplos. Cuando a mí me llega un caso con tos de las perreras, la verdad es que yo no me preocupo del bicho que lo produce, no intento analizar si esto es un virus, una bacteria, qué virus, qué bacteria. No, la verdad es que no. No lo hago. Lo que hago es observar los síntomas, mirar cómo está el perro, busco las causas o trato de localizar las causas que han originado esos síntomas respiratorios. Observo si ha vivido situaciones de miedo o amenaza en el territorio, si siguen existiendo esas amenazas. Si el conflicto ya ha pasado y ya está resuelto, busco los medicamentos homeopáticos que le pueden ayudar en este proceso de solución y les digo a sus propietarios que deben acompañar a su perro en el proceso de curación. Deben aportarle calma y paz porque el perro necesita descansar, ofrecerle buenos alimentos y que encuentre un ambiente tranquilo.
Nada de discusiones delante de él. Nada de gritos ni situaciones que puedan asustarle. Dar confianza, cariño, buenos alimentos. Hacer que su adaptación sea buena y rápida a su nuevo entorno. En el caso de que el perro continúe en una situación de miedos, o sea que el conflicto siga abierto, lo que intento es explicarle a los propietarios, al que me quiera escuchar, en ese caso, cuál es la situación que está viviendo el perro, para ver si se puede cambiar esta situación. A menudo esa amenaza son continuas discusiones entre los miembros de la familia. Por favor, no discutan, y si lo deben hacer, no lo hagan nunca delante de sus mascotas o hijos. Hay que resolver los problemas de otra manera. Y volviendo con Hammer, describo la quinta ley que se quedó ahí a medias y que a mí me encanta. Y la voy a leer tal cual porque si no, no la diré igual. La quinta esencia indica que nada en la naturaleza en sí mismo es maligno. Cada conflicto, cada DHS, inicia un programa biológico especial que ayuda al organismo a resolver dicho conflicto y vivir en armonía con el entorno. La tendencia de la vida es la vida. La vida tiende a la vida. Eso me lo enseñaron hace años en la Facultad de Veterinaria. Eso nos lo enseñaban los profesores. Hay que confiar porque la vida tiende a la vida. Y si se producen cambios en nuestro entorno, la tendencia va a ser adaptarnos a esos cambios para sobrevivir. El problema a veces es la resistencia que ponemos ante situaciones que no nos gustan en nuestra vida. En ocasiones se trata de ver cómo nos adaptamos a posibles cambios en ese entorno, cómo luchamos contra situaciones que no nos gustan y a veces las queremos cambiar, pero no podemos. Y debemos aceptar sin claudicar y modificar nuestra forma de vivir o enfermar. El cuerpo no puede estar siempre en lucha, no puede estar siempre a la defensiva, no se puede remar siempre contra corriente. A veces hay que dejarse llevar y corregir levemente el rumbo, corregir lo que esté en nuestra mano. Eso sí se habla. Pero no hablo de claudicar y dejarse vencer, sino de crecer y buscar otras estrategias, otros caminos para llegar al mismo punto. Para finalizar, vuelvo con las notas del psicólogo de esta mañana, y ya lo he leído antes. Aceptación es la palabra mágica que nos permite transformarnos. Bueno, yo ya estoy. Gracias por escucharme. Voy a ver si información sobre este contenido, sobre otros contenidos, muchísimos, variados, fantásticos, y por si os interesa asociaros. Y más abajo tenéis mi blog, en el que también hay algún contenido, pero bueno, referido exclusivamente a mascotas. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, me pregunto si cuando... Bueno, María Groth, ¿vale? Me pregunta si cuando termine el confinamiento esta reacción de alerta con sus consecuencias biológicas se transformará necesariamente o si permanecerá en estado de alerta. Y que la hemos invitado. A ver, cuando se acabe la fase de alerta, se resuelve el conflicto. Lo que pasa que será, seguramente, y tal como nos dicen, será de una forma paulatina, con lo cual poco a poco iremos reiniciando nuestra vida normal. Yo creo que cuando se acabe, pues en función de los programas que cada uno haya ido activando, pues habrá diferentes soluciones. Por ejemplo, si alguien ha activado el programa de limitar el territorio, pues igual luego tiene una cistitis. Puede ser. O no, porque todo depende de la gravedad con la que vivimos la situación. ¿Vale? Es más que probable que haya personas que no tengan ninguna solución o ningún conflicto, que estén tranquilas, que estén aprovechando estos días para estar en familia o para estar redefiniendo su vida o para tomárselo con calma. Otras personas no. Depende.
cada caso es un mundo. ¿Qué más? Espera, a ver, tengo una pregunta. Si un pájaro es enjaulado y luego liberado, ¿qué sucede? Claro, aquí depende. Estamos como siempre. Si el pájaro ha vivido enjaulado, ¿vale?, en cautividad, si lo liberas, es muy probable que salga de la jaula y se dé una vuelta y vuelva, o igual que ni salga de la jaula. Esto hay muchos experimentos que hay por ahí. Si el pájaro sale, o sea, si el pájaro no había vivido en cautividad y de repente lo metes en una jaula, pues aquí de entrada se abren diferentes programas y depende del pájaro de qué programa abra, y depende también de la jaula y de si tiene alimento y de si hay otros pájaros alrededor o no. Algunos pueden ser amenaza, otros no. O sea, por ejemplo, si tú metes a un pajarillo en una jaula enorme, y enorme me refiero a una jaula de pues 4 por 4 metros, con otros pájaros de la misma especie, pues es posible que al principio le cueste adaptarse, pero los pájaros se adaptan. Y es posible que entren dentro del grupito y bueno, habrá machos, hembras, sobrevivirán. O es posible que no, es posible que entre en guerra con algún otro macho o varios machos, lo releguen, no consiga el alimento y muera. Claro, si lo pones en una jaula muy pequeñita, pues puede hacer conflictos graves. O sea, podría morir en una jaula pequeña antes de que lo liberes. Desde luego, si a un pájaro pequeño lo metes en una jaula pequeña y lo liberas en los pocos días, pues igual no hace grandes conflictos. O sí, podría tener alguna convulsión en la crisis por estar atado sin poder salir. Bueno, diferentes situaciones, depende de si lo alimentas o no. Bueno, hay muchas opciones. A ver el siguiente. Bueno, gracias, qué bien. Luz Domingo, tenemos una perra de perrera, es muy buena con las personas, pero a la que ve un perro se pone súper agresiva, se asusta con cualquier ruido y ahora le dan crisis epilépticas. Bueno, es que el tema este de las crisis del epilépticas, esto se puede hablar largo y tendido. ¿Os acordáis que antes, explicando el gráfico este de aquí arriba, vale, veis la flecha, la segunda cosa azul, que es una flecha hacia arriba, vale? Esto es lo que se llama una crisis epileptoide, que no siempre significa que haya una convulsión, ¿vale? Las convulsiones se hacen, bueno, cuando sobre todo hay sistemas biológicos que se activan en el aparato locomotor, en la musculatura, básicamente. En otras situaciones también puede aparecer, pero básicamente ahí. Entonces, ¿cuándo se producen estos sistemas? Cuando uno se siente atado de pies y manos, ¿vale? El perro no es que se haya sentido atado de pies y manos, pero en algún momento es muy posible que se haya sentido sin poder moverse, ¿vale? Porque estaba atado con la correa o atado en una jaula, bueno, no lo sé, pero estaba en una situación en la que no podía moverse libremente, y es probable que se haya encontrado en alguna situación complicada con algún otro perro o con alguna otra persona, no lo sé, y al no haber podido salir corriendo o atacar en ese momento, cuando sí que ha podido hacerlo, y seguramente ahora en vuestra casa Luz esté más tranquila, tranquilo y pueda hacerlo, pues es posible que tenga estas crisis. El tema es que, ¿qué ocurre? Que la crisis se debería haber producido 1 o 2 veces desde que lo tenéis en casa. Si se produce constantemente, es que este perro hace y deshace el conflicto una y otra vez. O sea, no es que lo deshaga, no termina de deshacerlo. Entra en lo que se llama, lo que Hammer denomina raíles, es que hay cosas que le despiertan en este automatismo que tenemos aquí detrás, en el inconsciente. Despierta este sistema, este programa, lo reactiva, y cuando reactiva este programa y lo resuelve, vuelve a convulsionar. Esto hay que hablarlo despacio y analizar cada uno de los casos, ¿vale? ¿Habrá una grabación? Yo creo que sí. Gracias, Salomé. Sí, yo creo que esto se queda grabado unos días, y creo que se está grabando por si alguien quiere luego
guardarlo. Vale, en las imágenes pulmonares, el conflicto activo, claro, lo que se ven son, en la fase activa, no hay grandes síntomas que se vean en los bronquios y en la tráquea, ¿vale? Sí que empieza a verse cuando se supera y se resuelve el conflicto, que es cuando se produce la inflamación, cuando empieza a haber moco, expectoración. Bueno, ahí sí que se ve las imágenes, ¿vale? Pero en la fase activa no tiene por qué verse ninguna situación en una radiografía de tórax. Es posible que sí se vea en la zona correspondiente de lo que se llama el foco de Hammer, ¿vale? Vale, Luz, de acuerdo, hablaremos. Bueno, yo creo que no hay más preguntas, más comentarios. Gracias a todos y hasta la próxima.